Como ustedes ven, estamos grabando la clase. Es un método muy bueno para todos nosotros porque hay muchos estudiantes que no pueden estar presencialmente en la clase, que es lo que deseamos, que todos estén presencial, pero bueno, por algunos problemas no pueden estar, pero grabamos las clases para ellos y también nos sirve a todos como un método de estudio para estudiar. Tienen la grabación de toda la clase y así pueden ustedes compartir eh, con nosotros la clase y verla para que reafirmen todo lo que aprendieron y las dudas que puedan tener en la clase. Por eso grabamos estas clases. Después al final, más adelante en el día, mandaré el link de la grabación para que todos los tengan. Como le estaba diciendo, bueno, soy nacido en Cuba eh, por muchos años. Gracias a Dios, soy producto de la obra misionera de Wells. Ellos entraron a mi país en el año 98 y de ahí tuve contacto con misioneros que llegaron y me predicaron la ley y el evangelio, que es lo que hacemos nosotros especialmente, y conocí a nuestro Señor. O por lo menos Él me escogió a mí para ser uno de, de sus hijos. Y de ahí empecé a estudiar con el seminario en Cuba y lo terminé aquí en los Estados Unidos. Me gradué aquí en el seminario de Wisconsin y, fui llamado a una congregación que queda en Arizona, Phoenix, frontera con nuestro querido México. La congregación era casi completamente hispana, todo se hacía en español y sí, la gran mayoría, podemos decir el 80% de mis hermanos de fe allí de la iglesia eran de México, aunque sí habían de otros países de Latinoamérica. Hice el ministerio público allí por 18 años, 17 años. Fue un gusto, un placer servirle aquí a esta comunidad, hasta que fui llamado hace poco a servirle como misionero y como profesor de la Academia Cristo. Para mí un gusto, me encanta dar clases, siempre fue el gusto. Después de esta presentación, bueno, vamos a hablar un poquito más del curso y lo que deseamos de este curso. Pero para eso, primeramente, quiero compartir la pantalla. Aquí la tengo. Perfecto, perfecto. Perfecto. El curso de la Academia Cristo. Y como ven, como saben, según la invitación que mandé el curso es La obra del Salvador. Y es una serie que proviene de la Biblia. Es uno de los cursos que damos en la parte de multiplicación, que es donde estamos todos nosotros en estos momentos. Para hablarles rápidamente, aunque le mandé en la invitación todo relacionado con el curso y las clases que vamos a dar, es un curso de que habla de la obra de nuestro Dios, la obra de nuestro Señor. Especialmente vamos a hablar de la parte de su eh, su último recorrido aquí como hombre aquí en la tierra. eh, la parte de su muerte, su resurrección. Aunque también vamos a hablar de toda la obra de su ministerio público
aquí en estas clases. La obra del Salvador, ya como les dije, es uno de los 13 cursos que forma la parte de multiplicación. Esta parte de multiplicación es importante porque son las clases en vivo con uno de los profesores. Ustedes casi todos pasaron la parte autodidáctica y pidieron invitación para seguir estudiando la palabra de Dios. Gloria a Dios por esto. Y pensamos tampoco que no sea la última meta. Queremos seguir estudiando con ustedes. Queremos seguir estudiando con ustedes, que con el objetivo de que puedan ustedes no solo aprender a cómo compartir la palabra de Dios, sino también que puedan formar sus propios grupos sembradores, que es la otra fase que nosotros tenemos en el diseño de este programa de la Academia Cristo. Y nosotros lo apoyamos y se lo ayudamos en todos estos. También la posibilidad de que puedan hacer compañerismo con nuestra iglesia, y eso sería también un gusto y un placer. Pero eso ya sería de parte de ustedes que obren en este querer y que se vean motivados por Dios a que el deseo de ser miembro y compartir una hermandad con nuestra iglesia. Eh, la lección número uno. La lección número uno es: Jesús perdona los pecados. Pero antes de comenzar la lección, como tenemos en la carta de Pablo, en su primera carta a los Corintios, Dios es un Dios de orden. Yo sé que todos ustedes están capacitados, la gran mayoría, bueno, todos ustedes, y saben manejar el curso. Muchos han tomado este curso en otros cursos de la Academia Cristo, y entonces, pero sí existe un orden, y el orden ustedes lo saben, que si queremos que todos participen. La participación de ustedes es muy, muy importante, pero con un orden. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor, vayan al icono a un icono levantando su manito, y entonces yo le daré la oportunidad para hablar, y ahí es el momento de que ustedes abren su micrófono para poder hablar. Y esto es muy, 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 muy importante. Eh, y quisiera comenzar la clase primeramente con una oración. Ya nos saludamos, dimos la bienvenida. Siempre les digo que al final de la clase yo me quedo. Después que terminemos la grabación, me quedo por si alguien queda con alguna duda o quiere hablar algo que quiera hablarme, podemos hacerlo al final de la clase. También se pueden comunicar conmigo en cualquier momento a través de WhatsApp, y podemos hablar. Yo trataré de contestarle lo más pronto posible cualquier, cualquier conversación o duda que tengan ustedes. Entonces, comenzando la clase, vamos a conversar primeramente invocando a nuestro Dios Todopoderoso, y decirle que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Señor y Salvador Jesús, no permita que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida, con mis pecados perdonados tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Espíritu Santo, acompáñanos en esta clase, hable en nuestras mentes y corazones para poder discernir lo que estudiaremos. Señor, dame la fe y fortalézcala por medio de tu palabra para confiar siempre en ti. Amén. 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 Bueno, ya hablamos un poco de la descripción del curso de la obra
de El Salvador. Como le dije anteriormente, este curso está diseñado para prepararle para compartir las bellas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, ese es el deseo, usando este método de participación que ya casi todos ustedes conocen, que son las cuatro C. Sabemos: captar, contar, considerar, consolidar. Esto es un método, para mí, muy eficaz, muy eficaz. Yo todavía lo uso mucho, incluso hasta cuando iba a preparar mis sermones, me basaba en este método porque me hacía escudriñaba las escrituras, buscaba los conceptos claros y fácil para predicar la palabra de Dios, también para hacer los estudios bíblicos. En fin, es un método muy eficaz que ustedes lo van ya lo han tenido en práctica y lo pueden desarrollar poco a poco. Como ven aquí: cantar, captar, contar, considerar y consolidar. El objetivo del curso. El objetivo del curso: leer y entender historias clave de la vida y muerte y resurrección de Jesús, utilizando este método de las cuatro C. Compartir una historia clave de la vida, muerte o resurrección de Jesús, utilizando el método de las cuatro C. Y aquí: captar, contar, considerar y consolidar. Van a ver lo fácil que es manejar esta forma del curso. Decirle también que este curso cuenta con un proyecto final, igual que todos los cursos de la Academia Cristo. Al final de todas las clases, de las 8 clases que vamos a tener, el proyecto final específicamente de este curso es compartir una o dos historias que hemos estudiado en este curso, utilizando el método de las cuatro C. Compartirla a una persona o a un grupo, pues, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Esto lo tienen que grabar y entonces me lo mandan. Pero esto ya sería en el tiempo de que ya estén preparándose en este proyecto final. Este es el proyecto final que vamos a desarrollar. Y entonces, ya comenzando con el curso en sí. Captar. Captar es algo importante siempre cuando estamos aprendiendo una historia bíblica. Es buscar la atención sobre el tema que vamos a desarrollar. Por supuesto, Jesús perdona los pecados, es el tema de este día. Entonces, buscamos una introducción, eso lo usamos en los sermones, en los estudios bíblicos y también cuando vamos a compartir la palabra de Dios. Nos gustan, es como un arranque, es el motor de arranque para que las personas puedan, que le vamos a hablar de una historia bíblica, eh, eh, se introduzcan, capten su atención en esto. Solo dejamos una pregunta en la tarea, que es: ¿cómo se sienten ustedes en la prédica de la palabra? ¿O qué tan cómodo se siente compartiendo una historia bíblica con alguien? Y entonces es importante, algunos amigos me escribieron del curso y me dieron algunas respuestas. Me gustaron mucho los comentarios que hicieron, pero a veces nos es difícil predicar la palabra de Dios. Sí, a veces romper ese esquema de la prédica de la palabra de Dios, y especialmente cuando vamos a predicar la ley y el evangelio, que es tan importante en toda nuestra predicación, es romper eso. A veces no nos sentimos completamente incómodos, a veces nos sentimos incómodos, a veces nunca las personas lo han intentado,
pero puede ser que te sientas cómodo o extremadamente cómodo. Pero lo importante es llevar el mensaje. Acuérdate que nosotros tenemos una misión en este mundo, la misión de predicar la palabra de Dios. Con la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones o sean testigos de Dios, como dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Es nuestra misión aquí en la tierra como hijos de Dios. Y para esto es bueno prepararse. Entonces, predicar la ley es lo más difícil que existe. Es lo más difícil que existe, por lo menos para mí. Para mí predicar la ley porque nadie se siente a gusto diciéndole a una persona cuán pecador es, cuánto daño ha hecho. Y esto a veces es difícil, y más cuando se trata de seres queridos, personas que uno conozca, que uno conoce. No sé, es bastante difícil, pero es muy necesario. Y esto yo lo aprendí a través, casi en, en mis primeros años del ministerio, cuando estaba estudiando en el seminario. Yo me acuerdo que en una ocasión había uno de estos predicadores que, que hay en las calles con una bocina en la mano, un tubo como una campana, y él gritaba una verdad muy grande. Él decía, Jesús murió por ti. Pero era su única predicación. Jesús murió por ti. Y es extraordinario. Eso es grande. Jesús murió por todos nosotros. Pero lo que me llamó la atención, yo admiraba a este hombre él estaba en una esquina y en ese momento pasaba una señora. Y esta señora, cuando el hombre le grita, Jesús murió por ti, ella le responde, ¿y quién le dijo que muriera por mí? Ahí comprendí que esta mujer necesitaba la ley. Necesitaba que era pecadora igual que todos nosotros somos pecadores. Necesitamos que nos prediquen la ley. Y especialmente nosotros, incluso nosotros, los hijos de Dios, lo que ya por fe Dios nos escogió a cada uno de nosotros, necesitamos diariamente saber que somos pecadores y que necesitamos la ley de Dios. La ley de Dios es como una vacuna. Y las vacunas se dan a quién? A las personas para que se reconozca enfermo. Si tú no reconoces que estás enfermo, tú no necesitas la vacuna. Si tú no reconoces el daño que puede hacerte una enfermedad, tú no buscas vacunarte. Así mismitico, si tú no reconoces lo dañado que estamos, las veces que le hemos fallado a Dios, no necesitamos a Jesús. Pero si lo reconocemos y sabemos que somos pecadores y que esa paga del pecado es la muerte, la separación completa de Dios, entonces nos miramos en el espejo de la ley y decimos, Dios, te necesito. Te necesito que tú me limpies de todo mis pecados. ¿Quiere alguien hacer un comentario sobre este tema? Por favor, puede levantar la mano y bueno, perfecto. Entonces, Profesor, si quieres, quiero compartir algo. sí, por favor. Bueno, sí, es verdad. No es fácil decirle a la persona eres un pecador y sobre todo las personas que no creen en nuestro Salvador. Algo que me gusta decir es que quieres escuchar la verdad o lo que tus oídos quieren escuchar, porque la verdad a nadie le gusta que le digan estás cerrado, estás pecando, porque sabemos que el camino al cielo, según, es un infierno, y el camino al infierno es un cielo para la población. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que andamos ciegos cuando no estamos en la palabra. Andamos en la vida mundana
donde todo es la música, las fiestas, bueno, acá le dicen las parrandas. Ujú. Y cuando yo decidí que ya estuvo bueno, fue difícil entregarle todo a Dios, la ira, las fiestas, ya, todo lo que entorna el alcohol, los vicios, todo eso son cosas que uno va entregando. Entonces lo primero que dicen, ahora eres cristiano. Míralo, ahora sí anda con una Biblia. Esas cosas son difíciles al principio porque ahora se las vienen a picar, ahora se las quiere creer que es un cristiano. No es fácil, es verdad, no es fácil. Sobre todo hay áreas que todavía aún nos entregan, sobre todo cuando eres desafiado. Y la palabra nos enseña que hay que ser imitador, no ser Jesús, porque muchos de los problemas que he visto en las iglesias en general son los policías espirituales. Sí. Jesús no era policía espiritual, Jesús era amor, él hablaba. Una de las cosas que a mí me desagrada son los pastores que gritan. Jesús no gritaba, no hay que gritar y entonces el sensacionalismo de que el que más grita es el que más predica. Respeto si eso es lo que los pastores que lleguen creen que es la mejor de llegarle a la población, pero para mí personalmente no, a mí no me llega una persona que esté gritando porque soy fanático de Jesucristo toda la vida desde niño he sido fanático de él. Entonces, Eh, ¿cuál es el aporte mío aquí? Que seamos imitadores, no seamos ni policías espirituales, seamos Perfecto. imitadores de Jesús. Gracias. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, es igual. Siempre debemos hacernos una pregunta en cualquier situación que nos enfrentemos en nuestra vida, especialmente cuando predicamos la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿O cómo Jesús me puede ayudar en esto? Y así es como somos imitadores. ¿Cómo Jesús se comportaría en tal situación de mi vida o en tal situación con otra persona? ¿Cómo actuaría Jesús? Y eso es lo que nos va a llevar, quiero poner a Paz Diego Zapata está también levantando la mano, queremos escucharlo a él, porque pero eso también nos da una introducción a otro tema que quiero aclararle, como en captar. Jesús es escandaloso. Pero primeramente quiero dar la palabra a Paz Diego. Por favor, Paz. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, Paz. ¿De dónde eres, Paz? Yo soy de Bogotá, Colombia. Colombia. Perfecto. Bienvenido a la clase. Sí. Gracias, Dios les bendiga. Pues hermanos, ante pues lo que hemos estado hablando, bueno, ante lo que estábamos escuchando y hemos estado meditando, y bueno, yo crecí al lado de un evangelista que pues él predicaba en las calles y yo lo conocí desde más o menos como desde los 12 años y pues él era muy allegado a la familia. Pues muchas veces yo lo acompañaba y efectivamente la respuesta que dio esa señora, yo la escuché en múltiples ocasiones. ¿Quién le dijo que se entrometiera en mi vida y que muriera por mí? Eso es algo muy triste porque nosotros normalmente tenemos que comenzar a transformar nuestra mente cuando dependemos del Salvador. Algo que me llamó mucho la atención de un salmista que escribió el Salmo 119, versículo 15, dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré mis caminos. Yo me puse a analizar desde que comencé a aprender de lo que hacía ese evangelista, comencé a aprender de que nosotros tenemos que considerar nuestros caminos.
Como dijiste ahorita, hay caminos que al hombre les parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Si no estoy mal, ¿fue usted que lo dijo o fue de pronto en el devocional que hice esta mañana? Precisamente estaba haciendo eh, un devocional basados a esto hacia el perdón. Y pues me llamó mucho la atención que nosotros debemos de comenzar a transformar nuestra mente. Y en muchas ocasiones en la Biblia nos habla de que Jesús dijo que nosotros estábamos para el lavamiento de nuestros pensamientos. También nos enseña el apóstol Pablo de que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer día tras día, pero también debemos de enseñárselo a aquellas personas que no conocen a Cristo. Pero primeramente nosotros tenemos que enseñarles lo que es el amor primero que todo, y Perfecto. ya después, un tiempo más adelante, se les enseña lo de la ley para ser un buen evangelista, porque pues eso yo lo que fue lo que le aprendí al hermano Freddy. Pues Perfecto. gracias al Señor, pues ese fue el legado que Él nos dejó. Perfecto. Ese es mi Perfecto. aporte, pastor. Sí, el Evangelio es lo predominante de nuestro mensaje, lo que hizo Dios por mí. Pero siempre también las personas no pueden reconocer, el pecador, la persona contrita no puede, no, el pecador no puede reconocer a Dios si no lo necesita. Si no necesita esa vacuna de curar esa enfermedad del pecado, no lo va a necesitar. Entonces, yo creo que es una combinación en nuestra predicación. Si está contrito, si la persona se niega a aceptar a Dios, pues que Dios lo escoja, es bueno. Lo más importante también es predicarle la ley. Para eso está la ley vigente, la ley como espejo. Y otra cosa importante es la empatía. Tenemos que dar a reconocer que nosotros necesitamos a Dios. Yo estoy predicando la palabra de Dios porque yo la necesito, porque yo soy un pecador. Yo estaba en ese barro, en ese barro sucio, ahí estaba yo, apartado de Dios, necesitaba de Él y todavía lo estamos. Por eso que todos los días tenemos que confesar nuestros pecados a nuestro Señor. Todos los días le fallamos a nuestro Dios. Y es bueno llevar esa empatía también, reconociendo que nosotros necesitamos a Dios. Y entonces ahí está el dulce evangelio, la obra que hizo Dios, la obra de nuestro Salvador, toda esa obra que fue, es la que es el motor que nos lleva. Nosotros lo llamamos como medios de gracia, su palabra, sus sacramentos, los medios de Dios, el bautismo, la Santa Cena, que nos llevan a a entender la palabra de Dios, a sentir la satisfacción. Y eso es lo que nos motiva también a predicar el Evangelio. Martín, Martín, Hola, buenos días. sí, Saludos desde Veracruz, México. Veracruz, Bueno, ajá, contestando la pregunta de cómo nos sentimos al compartir la palabra, ¿no? sí, Sobre todo las primeras veces cuando venimos a Cristo, siento yo que incluso nos podemos sentir indignos de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas conocen nuestro mal testimonio antes de venir a Cristo. Personalmente yo he sentido eso cuando empezaba. ¿Cómo compartir si la gente sabe lo que yo he hecho, ¿no? Pero recordemos que la Biblia nos dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces es uno de los sentires que a veces nos sentimos que no somos dignos por nuestro pasado de compartir el Evangelio. Otra manera de sentir es que a veces nos sentimos incompetentes, incapaces por la falta de conocimiento bíblico. Y pues eso se adquiere pues estudiando y preparándonos, ¿no?
Perfecto. Ese es otro sentir también que la persona puede experimentar al tratar de compartir el evangelio, la falta de conocimiento. Y otra tercera es que a pesar de tener el conocimiento, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no saben compartir el evangelio por la falta de práctica de hacerlo, ¿no? Porque a pesar de que han acumulado mucho conocimiento, nunca se atreven a dar ese paso de compartir la palabra. Entonces también la práctica es importante, ¿verdad? Eh, Porque de nada sirve tener conocimiento si no vamos a llevar a cabo la gran comisión. Y pues aquí Exacto. en Academia de Cristo hemos, se nos han dado buenas estrategias, como mencionaba usted, el captar, ¿verdad? Podemos decirle a algún amigo conocido, oye, te tengo una mala y una buena noticia. Y obviamente van a querer saber siempre la mala, ahí le podemos dar la ley, ¿no? Le podemos Sí, preguntar, ¿tú alguna vez has robado, has mentido, te has emborrachado? Y ahí le podemos explicar que todo eso es pecado y nos aleja de Dios, pero te tengo una buena noticia, ahí le compartimos la obra que ha hecho Jesucristo. Entonces, yo considero que es muy valioso lo que hemos aprendido aquí en Academia Cristo, perfecto. con el método de las 4C, como captar y también cómo desarrollar una historia con las 10 preguntas, ¿no? Claro. Del considerar y pues gracias a Dios que hemos encontrado este valioso recurso de Academia Cristo. Esa sería mi aportación. Gracias, gracias, Martín. Sí, y es importante. Hay veces que nosotros los humanos, nosotros, los hombres, tenemos de querer comparar los pecados. Yo no soy tan pecador como este, pero realmente cuando miramos la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña, la paga del pecado es muerte. No te dice qué tipo de pecado. Y hay veces que tenemos que reconocer que no importa, para los ojos de Dios somos pecadores. Para los ojos de Dios estamos separados de Dios. Y entonces, si entendemos eso, si entendemos eso, que todos necesitamos de Dios porque todos somos pecadores, porque todos estamos condenados a la muerte, y solo Dios fue el que nos salvó, solo Dios es nuestro Salvador por su gracia maravillosa. Nos dio el perdón de los pecados, nos reconcilió con el Padre. Entonces, lo vemos de diferentes formas, porque es como digo, nos hacemos empáticos a la persona. Yo no soy mejor que aquel, ni peor que aquel. La única diferencia es que Dios ya nos escogió a nosotros y posiblemente esa persona todavía no conozca a su Salvador, todavía no ha tocado su corazón y Dios ya lo hizo con nosotros. Esa es la única diferencia y que tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y decir, Dios, perdóname. O acercarme a un hermano y decirle, perdóname, hermano, he fallado contigo. Pero todos pecamos en pensamiento, palabra y obra. Y hay veces ni siquiera sabemos los pecados que hemos cometido. Pues yo en mis oraciones, cuando hago mi confesión, yo digo, Dios perdona por los pecados que hice en el día y por los que hice, que sé que lo hice, y también perdóname por lo que puede ser que lo haya hecho y no me haya dado cuenta por hacerlo. Y eso es lo importante, y tener la certeza de que Dios ya murió por ese pecado en la cruz. Murió por mí. Muchas gracias. Ahora, basando en esto, en este tema, pasamos para seguir con esta pregunta, con este comentario. Jesús escandaloso. Qué impresión le dio a ustedes cuando leyeron esta palabra, Jesús escandaloso? Por favor, si pueden participar. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esto? Jesús escandaloso, la impresión que le pudo dar. O otra pregunta, ¿ustedes consideran que Jesús es escandaloso? Por favor, Martín, por favor. Bueno, sí, era escandaloso para la metodología de los fariseos y escribas de la época, ¿no? Que eran muy rígidos. Entonces, su metodología de él
de Cristo que se escandalizaban porque eh, conversaba, convivía con publicanos, con pecadores, con prostitutas. Entonces, ellos se escandalizaban porque no tenían la misericordia de que Cristo tenía, que Cristo vino a, como él les dijo, yo vine por los pecadores, porque cómo puede necesitar un médico alguien que no está enfermo. Entonces ellos se escandalizaban porque ellos se consideraban tan santos que no tenían misericordia de los que realmente necesitaban la salvación. Ellos también la necesitaban, ¿no? Pero se sentían que era exclusivamente para ellos y no para los pecadores que ellos consideraban inferiores. Entonces era escandaloso por su metodología, ¿no? Que convivía con los que ellos consideraban indignos. Y también, pues, hizo muchos actos que podrían parecer escandalosos para ellos, porque, por ejemplo, cuando sacó a latigazos a los vendedores del templo, Ujú. todo eso les escandalizaban porque ellos tenían una mentalidad muy cerrada y que no tenían misericordia de los demás, pero pues Cristo a eso vino a salvar a los que estaban perdidos. Y ellos no tenían la comprensión completa de lo que es del verdadero evangelio y la misericordia, eran legalistas. Perfecto, perfecto, hermano, perfecto. Sí, me gusta tu comentario. Y es así, porque hay veces y cuando lo vemos, podemos decir, todavía Jesús es escandaloso. ¿No es así? Es escandaloso porque cuántas personas rechazan el Evangelio de Dios. A veces hay algo que nos enseñan a nosotros desde chiquitos, por lo menos en mi cultura nos enseñan, dime con quién anda y te diré quién eres. No sé si ustedes han escuchado la frase, yo me imagino que sí. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y eso nuestros padres nos lo decían, nosotros se lo decimos a nuestros hijos, pero es una forma en que decimos, pero es que tenemos que andar. Nosotros tenemos que ir a las personas que aparentemente eh, pueden ser personas que no tengan un comportamiento social, un comportamiento social como estamos acostumbrados a nosotros en nuestros países, en nuestras idiosincrasias. Y este no está en mi mundo. Eh, Tantos pecadores que existen, pero si te imaginas a nosotros y nos vemos y no somos empáticos y reconocer que ellos necesitan de Dios, ¿cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos llegar? Y por eso que hay veces que podemos ser también escandalosos. Sabemos que el mensaje que Dios nos da, que Dios nos da es llevarle la palabra de Dios. Porque somos empáticos, nos reconocemos que necesitamos a Dios, pues también ellos necesitan de Dios. Dios es amor, Dios nos aparta, así lo dice. Ustedes pueden pensar por la persona más mala que puede existir, ahí en su mente tenerlo, por esa persona murió Dios. Jesús murió por él también. De tal manera amó Dios al mundo, sin discriminar a nadie. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos motivados por el Espíritu Santo a llevar ese mensaje a esas personas. Martín Lutero, bueno, esta frase se le atribuye a él. Él decía, no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nidos en ella. Y es claro, sí, no, tenemos que estar en la sociedad, tenemos que estar con todo tipo de personas, porque nuestra misión es llevar la palabra de Dios, llevarle el amor de Dios. Y fíjense, pueden darme algunos ejemplos de cómo, bueno, tengo a Pastora. Pastora, por favor, sí, puedes hablarnos, comentar. Muy bien, buenos días para todos. Buenos Solo días. para seguir enriqueciendo este término, Jesús escandaloso, fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos viene a nuestra mente estas palabras? Considero que estas palabras, Jesús escandaloso, despierta el motivo de las acciones que Jesús vino a hacer en la tierra, de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues, existía
o tenía la gente de su tiempo expectativas religiosas, expectativas sociales, culturales, y eso pues podía provocar precisamente rechazo religioso para los religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús sanaba en sábados, porque comía con publicanos y pecadores, porque perdonaba pecados, porque denunciaba en su tiempo la hipocresía de los fariseos. Entonces, su mensaje definitivamente confronta el orgullo humano, confronta que el hombre no quiera arrepentirse, no quiera negarse a sí mismo. Entonces, Perfecto. que debe ser el primero en servir a todos. Y lo más difícil, considero yo, el amar a nuestros enemigos. Esas eran las enseñanzas que sí se tornaban difíciles, ¿verdad? En los tiempos de Jesús. Entonces, sí, es verdad que Jesús fue escandaloso porque su cruz, ahora sí como nos lo dice la misma palabra, ¿no? Predicamos a un Cristo crucificado que para muchos era tropezadero y para los gentiles locura, lo describe Pablo. Entonces, Perfecto. ajá. Entonces vemos aquí que muchas personas con el Jesús escandaloso no esperaban a un Jesús, a un Mesías que pudiera salvar a la humanidad, sino como ya nos lo he sabido por todos nosotros, esperaban a un Mesías que se ajustara a sus expectativas, a las necesidades de ellos. Entonces, cuando hoy hablamos de un Jesús escandaloso, en una expectativa bíblica podemos decir que Jesús desafía nuestros prejuicios, confronta nuestro pecado, trastorna nuestros sistemas religiosos y culturales que se oponen precisamente al reino de Dios. Sin embargo, considero que esta expresión se tiene que usar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera sido irreverente, pecador, no sé, pues tendríamos de él una idea equivocada. Sin Claro. embargo, Jesús fue santo y el escándalo pues prácticamente Sin más. no estaba en su comportamiento porque él fue sin pecado, sino en la verdad de su persona. Y su obra de redención resultaba hasta cierto punto ofensiva. ¿Para quiénes? Para los que lo rechazaban. Entonces, Ujú. esa idea bíblica de escándalo, pues está, ¿verdad? Todo en relación a Cristo. Eso. Gracias. Sí, gracias, pastora. Sí, lo que pasa es que Jesús rompió todas las expectativas religiosas, sociales, culturales de sus tiempos, y era un escándalo. Pero todavía hoy es un escándalo. Pablo nos recuerda en su carta a los romanos, capítulo uno, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, la buena noticia, la muerte en la cruz, su resurrección, no nos debemos avergonzar. ¿Por qué? Porque es poder. La palabra que se usa de poder es dinamita, que la acusó el premio, el que hace los premios Nobel, le puso esto de dinamita basado en que como la palabra de Dios es como una dinamita que explota eh, explota para el bien de la humanidad. Entonces, no nos avergonzamos de ese evangelio, porque para muchos es tropezadero, como dijo Pastora. Tengo otra mano levantada. Delcy, por favor. Pastor, y hoy en día la sana doctrina para mucha gente es un escándalo, lo Sí, considera escandaloso. sí, Eh, Cuando se predica la sana doctrina, la gente se aterra, sí. la gente rechaza, la gente eso como que le pega, como que no les gusta muchas veces. Porque vemos hoy en día, pastor, mucha, mucho evangelio, digámoslo así en este término, like, de que entonces yo no sé si yo de pronto predico esta palabra, la congregación, la gente se me va de la congregación porque
Y vemos así muchas iglesias llenísimas porque con ese temor que tienen, no, es escandaloso. Esa palabra muchas Sí, veces pega duro, entonces vamos a llevarla como que suave, pero no, la sana doctrina debe prevalecer más aún en estos tiempos y de tan defenderla, claro. difíciles Sí, en que estamos viviendo. Entonces sí, yo veo muchas veces la gente cuando uno habla de sana doctrina o del evangelio verdadero, mucha gente eso como que le patea, como que no está de acuerdo, como que se incomoda, como que siente una cosquillita y como que no, uy, mira, y señalan y juzgan muchas veces. Pero a veces estamos llamados a eso. El Señor era un Dios de amor, pero Jesús era un Dios de amor, pero él cuando tenía que hablar, te lo decía en el momento sí. adecuado. Sí. Y claro, es que nos gusta porque cuando más predicamos la gracia de Dios, y decir todo es por la gracia, todo es por lo que Dios nos dio, nos regaló a cada uno de nosotros, a toda la raza humana, es gracia, es la gracia maravillosa de nuestro Dios. Pero a veces nuestro mismo orgullo pecaminoso no quiere reconocer eso. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que esforzarme por hacer algo. No miran que la grandeza del regalo de Dios. Dios murió por todo, porque nosotros no podíamos hacer nada, nada. No somos capaces ni de cumplir ni siquiera un mandamiento de Dios perfectamente, no lo somos. Tuvo que venir Él a morir por nosotros, pero primeramente a vivir perfectamente, porque nosotros no podíamos. Incluso como hijo de Dios, redimido ya por la sangre de Cristo, no podemos todavía como humanos aquí en la tierra cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Entonces, ese orgullo pecaminoso a veces nos impide aceptar, a aceptar esto, que yo no puedo, que eso suena duro, suena fuerte. Quisiera seguir hablando del tema, pero tenemos que seguir adelante. Después, más adelante, podemos, hay algunas manitos levantadas, pero vamos a seguir porque si no, nos vamos a extender mucho. Por favor, al final queremos, seguimos compartiendo la de... Oh, ¿qué pasó aquí? Este pasaje bíblico está está de muy de acuerdo. Déjenme. Los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Y es así. Nos sentimos, vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque necesitamos de Dios. Escuchamos la palabra de Dios porque necesitamos de Dios. Yo acostumbraba a decir, por favor, el que no necesite de Dios, mira, o que no se sienta enfermo, no venga, no venga a la iglesia. Porque si tú no lo necesitas, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Tú y yo estamos conversando aquí porque necesitamos escuchar la palabra de Dios, ese evangelio. Ahora, vamos ya a la otra parte del estudio, que es contar, repasar la historia de Lucas capítulo 5 los versos 17 al 26. Eh, Cuando hablamos de contar la historia, por lo menos a mí me gusta siempre decir, vamos a leer la palabra de Dios. Hay que apegarse al texto bíblico, como Dios nos los diseñó, como el sabio Dios, el poderoso Dios diseñó la palabra de Dios. Y entonces me gusta más leer el texto que estar, eh, disculpa, leer el texto que estar tratando de parafrasear frases que no vienen en la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios por sí sola nos hable.
Entonces, por eso yo quisiera pedirle a alguien, por favor, que esté en el grupo, que si quisiera leer la palabra de Dios de Lucas capítulo 5 los versos 17 al 26. ¿Alguien, por favor, que tenga su Biblia? Por favor, Claro, con gusto, hermano. con gusto. Te escuchamos, hermano. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén, amén. Palabra de Dios. Amén. Eh, Yo, yo, hay veces que hay personas que les gustan un poco parafrasear la historia, pero yo digo que cuando llevamos el mensaje o vamos a compartir una historia, qué mejor que sea el mismo Dios que la comparta, que sea el mismo Dios el que entre. Como decimos, y vamos a ver un pasaje bíblico que viene al final del curso que dice: es como una espada que atraviesa el corazón. Dejar que Dios hable. Podemos hacerlo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes pueden contarme esta historia y detallármela de memoria, pero dejemos a Dios que nos hable. Y cuando nos lo permita, hay veces que son lecturas muy largas y a veces nos que gusta resumirla y tratamos de llevarla, adaptarla, pero dejar que Dios nos hable. Entonces vamos, ya estamos en contar, vamos a otra que es las preguntas de considerar. Aquí, como acostumbra decirnos el profesor Nilsson, que está aquí con nosotros, vamos a hacer ahora de detectives. Ahora vamos a hacer detectives. Vamos a escudriñar las escrituras para así poder discernir mejor de ellas. Y la primera pregunta que tenemos aquí, bueno, ya ustedes están acostumbrados. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, hermanos, ¿quién puede ayudarnos a decirnos quiénes son los personajes de esta historia? Por favor. Alguien, por favor, que nos diga, que nos hable. Lean el pasaje bíblico, los personajes. Yo sé que todos estudiaron, la leyeron. Alguien que nos ayude. Aquí está Paz, Diego, por favor. Por favor, Paz. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Está Jesús, está el paralítico, están los cuatro amigos, la muchedumbre y están los escribas y fariseos que fueron los que comenzaron a murmurar. Perfecto, hermano. Perfecto. Bueno, también podemos, aquí habla de el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese hombre? Bueno, sabemos que aquí no está hablando de Jesús. Dios dijo Hijo del Hombre. En el pasaje quiere decir que también está hablando de nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre.
Eh, Hay algo que siempre me llama la atención cuando leo este pasaje bíblico, es la distinción que hacen de los fariseos y los doctores de la ley. Para muchos dicen, bueno, no es lo mismo. Es verdad que todos eran fariseos los que estaban aquí, de estas regiones, que eran, podemos decir, enemigos de Dios, que no todos lo eran, porque sus discípulos también, habían personas que más tarde del judaísmo estaban con Dios. Pero los fariseos eran los líderes religiosos dedicados a guardar y promover la ley y las tradiciones. Ahora, los doctores de la ley específicamente eran los escribas, eran especialistas en estudiar e interpretar la Biblia, especialmente el Torá, los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura que nosotros. Y eran especialistas, eran los que interpretaban las Sagradas Escrituras. Desde niños les enseñaban y se conocían, como decían, el Pentateuco de memoria, de memoria. Tengo a Martín Utrat, por favor. ¿Quiere agregar algo? Martín. Sí, solo era para eso de hacer mención que los escribas, generalmente cuando hablamos de escribas, se nos viene a la mente los escribas de las épocas de Jesús, ¿no? Que Sí, tenían un mal actuar. Sin embargo, en el periodo de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí, ellos fueron los encargados de perseverar, de guardar y que la escritura no se perdiera, por decirlo así, ¿no? De preservar la sí, escritura en ese periodo de silencio. O sí, sea que no todos los escribas fueron malos, fueron malos algunos escribas de las épocas de Jesús, pero ellos guardaron y resguardaron la escritura, valga la redundancia, de manera escrita, en ese perfecto, periodo de silencio del Antiguo y Nuevo Testamento. perfecto, sí, Ese era mi aporte. sí, sí, muchas gracias, sí, sí, es válido, muy válido. Bien, bueno, entonces pasaremos para la otra pregunta de considerar. ¿Cuáles son los objetos o animales que están en esta historia? Si aparece algún animal, por favor, alguien que nos ayude. Paz, por favor. Está la casa, está el techo y está la camilla. Perfecto, sí. No veo, no sé si alguien vio otros objetos, pero yo creo que ahí están los más importantes: la camilla, la casa, el tejado. Sí, perfecto. La otra es, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió, por favor? Alguien que nos ayude a ver. En una casa donde estaban reunidos, creo yo. Sí, sí. En una casa donde estaban eh, reunidos. Perfecto, perfecto, Benavides, perfecto, perfecto, perfecto. En una casa, si nos remontamos a evangelios paralelos como el Mateo capítulo 2, habla de un lugar específico. Él dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y soy yo que estaba en casa, basado en esta historia. Podemos ya definir que sí, era una casa, pero que estaba en Capernaum. Realmente era en la parte de Galilea, pegado eh, ahí predicó casi toda parte de su ministerio público y especialmente en los primeros años de su ministerio, en el primer año de su ministerio público. Allí eran casi todos sus apóstoles, sus discípulos los que lo seguían. Pero bueno, ya eso es extrayéndolo del otro evangelio. Pero según el evangelio de Lucas específicamente, era una casa donde estaba compartiendo la palabra de Dios allí, con su palabra con otra persona. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió?
Por favor, alguien que quiera hablarme de cuándo ocurrió la historia. Si nos basamos en los evangelios, estamos... Cuando dividimos el cuándo, yo siempre miro el ministerio público de Jesús. Primer año, segundo año, tercer año. Yo lo divido por año porque me gusta más, me es más fácil hacerlo así. Y podemos ver por los evangelios, tanto Lucas como Mateo, estamos hablando que estaba en la parte final del primer año. Ya era Jesús conocido, ya había hecho varios milagros y ya veíamos como dice, tenía el poder este de Dios dado para hacer estos milagros de sanamiento. Entonces podemos decir que ocurrió en el primer año de su ministerio público. Sí. Entonces, Paz Diego, por favor. Paz, tenía la mano levantada. Sí, pero no, usted ya lo dijo, más o menos en el segundo año desde Sí, que empezó el Señor Jesús su ministerio, fue sí, más o menos en el segundo año en la sí, edad que tenía más o menos como, si no estoy mal, 32 sí, años más o menos, sí. Ah, 33. sí, estamos, yo estaba a finales del primer año, segundo, el texto bíblico como tal no nos lo afirma bien, pero sí ya Jesús era conocido, ya Jesús era bien Conocí a conocido. Sí, Jerusalén, porque ahí mismo dice, aconteció un día que estaban sentados, que vinieron de Galilea, de sí, Judea, de sí, Jerusalén, o sea, ya había recorrido todas sí, esas regiones por ahí cercas. sí, perfecto. Gracias, 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 hermano, gracias. Ahora, vamos disculpe, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema que ustedes ven aquí en esta historia bíblica? Enoe, por favor. Sí, buenos días, pastor y compañeros. Soy Enos del Perú y pues en esta parte de considerar el problema que pude encontrar es el estado físico inhabilitado del paralítico y el estado espiritual del paralítico. Tal vez el paralítico de llevar tantos años de enfermo, pues aún le faltaba la fe. Ahí vemos que por la fe de sus amigos también Jesús pues le sana al paralítico, ¿no? Y otro de los problemas que acá pues pude ubicar es la murmuración de los fariseos y escribas contra Jesús. Cuando Perfecto, Jesús dijo al hombre paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados, porque eso era una palabra nueva, una innovación. En esos tiempos o anterior no había quien podía perdonar pecados, ¿no? Y pues allí pues se levantaron contra Jesús estos hombres, pues en contra de Jesús. perfecto, perfecto, hermano, perfecto, muy bien. Sí, sí, la necesidad física también. Pudiéramos mencionar que la multitud impedía que llegaran a Jesús, porque de ahí fue el milagro, que tuvieron que subir al techo, abrir el techo y Dios vio la grandeza. Era un problema. Tantas personas no podían llevar al paralítico a este señor a los pies de Jesús. Tuvieron que abrir un hueco en el techo y por ahí bajarlo en una camilla. Sí. Noé con la mano levantada, ¿sigue? ¿Quiere? Ah, perfecto. Sí, había un problema, también el problema espiritual. El hombre necesitaba la sanidad física y primeramente vemos cómo Jesús busca su necesidad espiritual, el perdón de los pecados. El pecado separa al ser humano de Dios y es un problema más grave que cualquier enfermedad. Perfecto. Y ya mencionaste lo de los fariseos y doctores de la ley que tenían un problema de incredulidad. Ellos cuestionaban a Jesús. Pero el problema principal, si lo alargamos como un problema principal, el ser humano necesita más que una solución para sus problemas externos.
necesita que Jesús perdone sus pecados y restaure nuestra relación con Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, ¿se resuelve el problema? Paz, por favor. Bueno, yo quería dar un pequeño aportecito también acá, pero sí sería como parte de la solución del problema. Tenemos que tener en cuenta de que los amigos que ayudaron al paralítico eran como actuando como esos evangelistas. O sea, ¿qué techo debo romper para poder hacer llegar a los pies de Jesús a mis amigos? Tenemos que tener en cuenta eso y eso es una gran solución para la condición pecaminosa que nosotros tenemos, que era el tema que estábamos tocando desde un principio. ¿Qué techo debo de romper? ¿Qué miedos debo de romper para poder llevar a mis amigos a los pies de Cristo, para que ellos comiencen a tener unos pensamientos totalmente diferentes acerca de nosotros, de los cristianos evangélicos? Pues la verdad, yo personalmente en esa situación he tenido muchos miedos porque pues el Señor me ha permitido salir, pero tengo dones y talentos para poder llevar su palabra, sea a través de la música o sea a través de la evangelización por medio de las palabras. Lo puedo hacer, pero ahí es donde aparecen los obstáculos. ¿Qué techo debo de romper para poder llevar a las personas a Cristo? Ujú. Este es mi aporte, pastor. Sí, perfecto, perfecto, Paz. Entonces, podemos ver que sí, la gran mayoría de los problemas se resolvieron los problemas. Los amigos del paralítico hallaron la solución creativa para acercar a Jesús. Jesús demuestra el poder de perdonar pecados y de sanar a los enfermos. La palabra clave, tus pecados te son perdonados. Y también demuestra demostrar a los fariseos y doctores de la ley que él tiene autoridad para perdonar esos pecados. Jesús les dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué quiere decir? Él tenía como Dios Todopoderoso el poder de hacer el milagro. Un milagro que solo podía hacerlo Dios o por Dios. Solo Él. Demostrar. Cuando vemos las maravillas de Dios, los milagros de Dios como tal, hay un punto que siempre tenemos en común, que es común para todos los milagros. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Él nos enseña que es el Dios Todopoderoso, el Dios que mismo declaró en la Gran Comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Mesías, ese Mesías prometido. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la deidad. Él era Dios. Y eso es lo que nos demuestra cada milagro. Cuando miramos los milagros, es la demostración. Pero por supuesto también el amor de Dios. El amor de resolver los problemas físicos. Pero demostrarnos que Él era el Dios todopoderoso. Y aquí nos muestra su poder, que Él era el Dios, hizo la sanación, pero también nos dice el poder que Él tiene de perdonar pecados. Y ese poder, gracias a Él, a su misericordia, por su, nos los extiende a nosotros también. Nos los da a nosotros también, a sus hijos queridos, como real sacerdocio, nación santa, para ministrar sus poderes. ¿No hay otro comentario sobre esto? Pero sí, sí se resuelve el problema. Consolidar. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Estamos un poquito pasadito de tiempo. ¿Cuál es el punto principal de esta historia, por favor?
rápidamente. ¿Alguien que quiera comentar cuál es el punto principal de la historia? De nuevo, dígame. Sí, pastor, acá pude, pues, consolidar en cuanto al punto principal de la historia. Jesús tiene poder para perdonar pecados y sanar toda enfermedad. Y también otra parte, que dice Jesús sana a un paralítico y es rechazado por líderes religiosos. Sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, paz. Por favor, paz, Diego. Ah, sí, Pastor, estaba primero este chico, ¿cómo es que se llama? Martín. sí. Ah, no lo había visto. Bueno, Martín, Bueno, para mí el punto principal de la historia, más allá del paralítico, es la autoridad de Cristo para perdonar los pecados. Eso pues disipa toda duda de su deidad y de su autoridad. exacto, perfecto. Diego, Ahora sí. El punto principal, pues, que yo veo es el perdón de los pecados de parte de Jesús, pero también veo un punto que es muy clave también, en el cual es para la obra evangelística, que nosotros podemos acercar a las personas al perdón. Podemos acercar a aquellas personas que necesitan de ese perdón de parte de nuestro Dios, para que Él pueda impartir de su naturaleza divina para cada uno de nosotros. Ese es un punto muy clave que podemos tener en cuenta cada vez que salgamos a la obra evangelística. sí, sí, perfecto, perfecto. Y esto es importante. Jesús tiene la autoridad divina para perdonar el pecado al sanar el paralítico. Podemos decir que es el Salvador que restaura completamente al ser humano. Primero y principal, nos restaura, eh, nos da la autoridad ¿cómo se llama? Nos da el sanamiento espiritual. Y segundo, también tiene el poder para resolver los problemas de nuestras vidas, porque sí, es así. A veces nos acercamos y decimos, bueno, vamos a orar, pero tenemos la certeza de que verdaderamente Jesús puede resolver mis problemas. Él nos escucha, y claro que sí. Y en su amor Él resuelve, Él escucha nuestra oración. Lo que pasa es que a veces no lo vemos nosotros de inmediato. Nosotros los hombres, los humanos nos desesperamos y queremos que las cosas se resuelvan así, ¡pum! Pero siempre Él da todas las cosas que hace y en su respuesta lo hace por su amor. Y eso es importante. Pero lo principal es esto. Muestra su divinidad, autoridad para perdonar pecados. Y lo hace a través de sanando a este paralítico, demostrando el poder que Él sí tiene ese poder como hijo de Dios para hacerlo. Jaime, Jaime Acevedo tiene la mano levantada. Ahí, gracias. Sí, pastor, buenos días. Buenos días, Jaime. El poder de Dios, aquí podemos ver las maravillas que Dios hace y que ha hecho con todos nosotros y que se vale de muchas cosas. Mire que el versículo en el 25 dice, al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a casa alabando a Dios. Perfecto. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hemos visto cosas maravillosas. O sea, un paralítico, una persona que quizás estaba desahuciado, que no quería nada, que no creía en nada, conmovió y movió el corazón de muchos más para que se convencieran del verdadero amor que nos tiene Dios y que por eso envió a su Hijo Jesús a inmolarse y a salvarnos a todos. Amén, amén. Perfecto, hermano. Sí,
¿Cómo nos mueve a nosotros que esta obra, cuando la escuchamos, ver lo grande de nuestro Dios, lo grande de nuestro Dios, y que hay veces y eso es importante, porque hay veces que nos olvidamos de dar las gracias a Dios. Y aquí vemos, y una forma de dar las gracias es esto, lo que hacemos nosotros, llevarle el evangelio, llevarle la obra de Dios a otras personas. Es una forma de darle gracias a Dios. Y eso es muy lindo, muy, muy importante. Gracias, hermano. Ahora, la otra pregunta de consolidar es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ya es algo, ¿cómo, cómo vemos en esta historia que le hemos fallado a Dios? Y esto ya es algo personal. Por favor, alguien que quiera compartirlo. No es que me diga cuántos pecados han hecho, sino simplemente que nos dé su comentario de cómo ve el pecado en esta historia para confesarlo en mi vida. Por favor. Jaime, por favor. Sí, pastor, el pecado lo veo en mí cuando quizás veo que otras personas hacen cosas bonitas, hacen cosas bellas por los demás, son solidarios con los demás, se desempeñan mejor en muchos campos, mejor que mi persona, y yo en vez de alabarlos, en vez de bendecirlos, los ignoro, rechazo y critico lo que ellos hacen. Eso se ve reflejado cuando dice acá eh, que los fariseos dijeron, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Muchas veces nosotros no valoramos, o yo, no valoro lo que los demás hacen por mí. Y en vez de valorarlo, darle gracias a Dios, enviarles bendiciones, lo que hago es rechazarlos y apartarme de ellos. En ese momento, pues me estoy apartando de Dios. Perfecto, perfecto. Eh, tengo otra mano levantada. Es Jaime, ¿no? Jaime. Sí, ya, pastor, ya. Paz, Diego. Eh, bueno, desde mi punto de vista, sí, el hermano tiene mucha razón porque pues a mí me ha sucedido en múltiples ocasiones de que se me despiertan los celos cada vez que veo una obra en medio de la congregación de algunos hermanos que quizás de pronto estén empezando su ministerio y yo los veo con gozo, con alegría y quizás de pronto compartiendo el evangelio y pues me lleno de celos, o sea, Ujú. no, pues yo quiero ser el que llevo el mensaje y cosas así por el estilo. Pero también veo algo que me aflige bastante dentro de mí y yo sé que eso me ha alejado un poco del Señor y pues también me ha alejado también de mi vida ministerial. Es que yo llego y cuando veo la oportunidad de compartir el Evangelio, no lo hago. Mm. No lo hago, así como esos cuatro hermanos, no tengo ese coraje, no tengo esa valentía de pasar esos dos obstáculos que ellos pasaron, porque había una muchedumbre que era el primer obstáculo en el cual ellos estaban ahí y no podían entrar. Buscaron la solución, encontraron un techo y lo primero que hicieron, no, vamos a romper este techo y vamos a ingresarlo para que puedan hablar con Jesús. Muchas veces le huyo a los obstáculos y tengo miedo de los obstáculos, pero también veo que se me despiertan los celos cuando veo a alguien compartiendo el evangelio. Y eso es algo que aflige bastante por dentro de mí, pues, y me ha alejado mucho de mi vida ministerial. Ese es mi Perfecto. corte, pastor. Perfecto, hermano. Muy bien, sí. Sí, sí, yo digo que yo también me veo reflejado eh, a, a veces como en estos fariseos y escribas. A veces me puedo ver tentado a juzgar a otros que no son merecedores de la salvación. Y cuando yo de hecho también necesito la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo, igual que ellos. Y a veces nos vemos.
Escogemos saber a quién le podemos predicar y a quién no. Y es triste esto. Y por eso también pedimos perdón a Dios. Porque a veces, aunque no lo estemos, lo pensamos. No voy a perder tiempo en llevarle este mensaje a tal persona. Porque me puede o no me puede, puede escuchar o no escuchar el mensaje. Como pensando como que si nosotros fuéramos los que somos capaces de convertir a las personas, que el que convierte es Dios. Nosotros tenemos un mensaje, llevar el evangelio, llevar la prédica de la palabra de Dios. El crecimiento es Dios, el que toca en el corazón es Dios. Entonces, ni nos podemos sentir orgullosos si tenemos éxito, ni tampoco sentirnos desanimados si fallamos. Yo a veces cuando en mi ministerio público yo trataba de llevar el mensaje, a veces cuando yo decía, tanto que predico, tanto que salgo a predicar la palabra de Dios y qué poco, ¿no? Nadie casi me quiere escuchar, nadie me quiere abrir las puertas y, y entonces digo, estoy jugando a ser Dios. No es mi misión es llevar el mensaje. Y es lo que Cristo quiere, vayan y hagan discípulos. El que actúa es Dios. Y si tú llevas el mensaje, acuérdense que él siempre va a haber una espina clavada ahí en esa persona. Yo a veces digo, el mismo Jesús predicaba la palabra de Dios. Hoy lo seguían cientos y cientos de personas y al otro día no lo seguía nadie. Y era el Dios todopoderoso. Dime nosotros, simples mortales, ¿qué podemos pensar? Y entonces a veces nos tenta. Paz, levantaste la mano. Bueno, primero tengo a Delcy. Delcy, por favor. Bueno, yo en mí a veces, muchas veces me he sentido triste. Con mi hijo tenemos un grupo como de célula, un grupo así como lo que usted dice, nosotros lo hacemos los miércoles, lo hacemos en un barrio, vamos en diferentes lugares, en casa lo hacemos. Pero a veces me siento triste porque le predicamos a veces a personas, le predicamos la palabra y vemos, a veces no vemos el cambio, o a Sí. veces invitamos y las personas que a veces van, otro día no quieren ir, y entonces yo a veces sí me siento triste, Ujú. pero después yo digo, bueno, lo que usted estaba diciendo ahora, si era el mismo Jesús y predicaba, y la gente a veces no le seguía o y Lo ahora para rechazaban. nosotros, entonces eso me está enseñando a descansar en Jesús. Es aquí Perfecto, la importancia de estos cursos, porque perfecto. ayudan a uno bastante, porque a veces me entristezco cuando yo invitamos al grupo, a veces fallan van unos pocos, a veces van más, entonces a veces tiendo a veces como a entristecerme. Gracias. Pero tu misión es llevar el evangelio. Esa es tu misión. Vayan y hagan. Es lo que tenemos que hacer nosotros, compartirlo, estudiar, prepararnos. Y estos cursos nos ayudan a esto, prepararnos para llevar ese mensaje, tratar de hacerlo. A veces perfecto, perfecto es Dios. No lo hacemos perfectamente, no, no lo podemos jugar perfectamente. Y los resultados es de Dios, para gloria de Él, no para mi gloria, para gloria de Él, sentirnos bien con eso. Wow, mira, qué bien, para la gloria de Dios, mira, aquella persona nos escuchó, mira, está aquí conmigo. Eso es lo importante. Diego, ¿quiere compartir algo? Algo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Bueno, yo pues tengo un ministerio, pero la cuestión es que nosotros llevamos ya 6 meses que cerramos. La cuestión son los temores, el miedo, como algo por dentro que no me permite seguir adelante, como que es algo como un miedo. Entonces yo quería decirle a ustedes, pues, que si de pronto oran por mí, pues, como para que me dé la fortaleza el Señor, porque verdaderamente acá es un lugar donde se compartía mucho la palabra. E incluso pues teníamos un grupo más o menos como de 20 30 personas más o menos, pero yo tomé la decisión de cerrar, pero precisamente por eso, por los miedos.
Entonces, yo quería compartir esto con ustedes. Si me apoyan en oración, les agradecería Sí, mucho. claro, claro. Corazón. Sí, perfecto. Voy a estar orando y seguro que nos vamos a unir varios en oración para este mensaje. Quiero pasar ya para la próxima porque yo creo que nos estamos extendiendo un poquito. ¿Y en qué verso y palabra de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, hacia nuestras personas? Por favor. ¿Pueden ver el amor de Dios aquí? Por Yo lo ejemplo, veo en que al escuchar que uno se desahoga lo que está sintiendo, porque sabemos que los discípulos también en su momento, ellos también sintieron miedo, sintieron en sus momentos difíciles de tempestad que hubieron, que desconfiaron, falló su fe, decayó el ánimo y ¿por qué nosotros tampoco nos vamos a sentir así? sí, Y es bueno así estar así, alentarnos por medio de lo que estamos estudiando, y alentarnos también unos a otros para llevar su palabra con más fe y más fuerza, sabiendo que sí, si en su palabra dice que los discípulos también tuvieron sus momentos difíciles, nosotros también lo vamos a tener. claro, sí, perfecto. Entonces, Diego, por favor. El amor de Dios, yo lo veo acá en esta palabra, en que pues Él es fiel y justo para perdonar pecados. Eso ahí es donde veo el amor de Dios. Y pues así como lo hizo con ese paralítico, así mismo lo va a hacer con cada uno de nosotros. Aunque si fuesen rojos como el escarmesín, Él los hará limpios y blancos como la lana y como la nieve. Ese es el amor de Dios que yo veo acá en esta historia. Claro que sí, sí, perfecto, perfecto. Lucas capítulos, el versículo 20. Hombres, tus pecados te son perdonados. Wow, qué grande escuchar eso. Y lo veo en mí cuando sabe que me diga a sí mismo, hombre, tus pecados te son perdonados. Eso, vemos el amor de Dios porque Jesús no mira solamente nuestras enfermedades, nuestros deseos, bueno, por los problemas que podamos pasar en nuestra vida. Ve al punto clave, a lo que más daño nos hace, la necesidad más profunda, el perdón de mis pecados. Jesús se acerca al pecador con misericordia, con gracia. Gloria a Dios. Sí, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar para el otro. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica la palabra? Ya Diego nos habló un poquito, una de las cosas, orar. Orarle a nuestro Dios. Pero a ver, alguien que quiera. Diego, ¿quiere compartir algo? Sí, Diego. No, se quedó la mano levantada. Ah, pero alguien que quiere compartir algo sobre esta pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Sí, yo diría la empatía, porque tenemos que tener mucha empatía espiritual, sobre todo contra las personas enemigos que uno se levanta, a veces gratis, a veces buscados. Esa empatía de amar a tu enemigo es lo más difícil. Y yo le pido a Dios que me lo dé. Perfecto. Gracias. Gracias, hermano Abel. Tengo a Milagro. Milagro. Amén, Dios les bendiga. Sí. Le pediría a Dios que me siga llenando de fortaleza, ya que tuve hace un año y 4 meses la pérdida de mi hijo, más pequeño, de 22 años. Le Wow. sigo pidiendo a Dios que me siga sacando adelante en medio de mi proceso,
y que me ayude a mantener mi fe siempre en alto, firme y caminar Perfecto. siempre por fe y no por vista. Amén. Sí, amén. Amén. Perfecto, perfecto. Diego, Pastor, ¿puedo decir algo que de pronto se sale de lo de la clase? Es que lo que pasa es que me tengo que ir a trabajar sí, y no quiero llegar tarde al sí, trabajo. sí, Diego, sí. Dígame, por favor. Me voy a ir de la clase, profe. Qué pena Sí, con su... bueno, bendiciones, hermano, que Dios le haya sido. De todas maneras, vamos a seguir grabando si después puede abrir la grabación. eh, Sí, yo termino de ver la clase a través de la grabación. perfecto, hermano, perfecto, Gracias, perfecto. pastor. Dios le bendiga y que esté muy bien. Gracias, gracias. Hasta Eh, luego a toda la familia en Cristo. Dios les bendiga. Dios los bendiga, saludos. Ahora vamos a ver, pasar cómo podemos compartir esta historia con otro. Y aquí dan varios ejemplos. Porque Dios no me sana, puede Jesús realmente perdonarme, Jesús es Dios o hombre. Pero lo importante, puedo contarte una historia bíblica. Y esta historia bíblica puede darnos respuesta a todas estas preguntas que están aquí. Eh, por ejemplo, te puedo contestar a cada ejemplo puedo contestarte una historia de la Biblia y contarle y aplicando estos métodos de las 4C, podemos aplicar, hablarle de Lucas capítulo 5 los versos 16 y 26. Esta historia bíblica sería muy útil. Porque sabemos, y quiero pasar a la otra página, que la fe viene como el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero antes quisiera leerle este. Ciertamente, la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hablamos sobre esto cuando estábamos en la parte de contar la historia. A veces dejemos que la palabra fluya. Contemos la historia de una forma leyendo lo que Dios nos da en el mensaje. Ese es el poder. Y ustedes lo saben bien. Ustedes reconocen eso de que la eficacia total de la palabra de nuestro Señor. Por eso es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí Dios nos habla. Dejemos que Dios actúe. Nosotros es una forma de leerle la palabra de Dios y después podemos aplicar este método de estudio de las 5C, de las 4C, disculpe. Esta es la tarea para la próxima clase, ver el video de la sesión 2 y leer Mateo, como siempre les digo, escudriñenlo, léanlo, profundicen. Antes de llegar a la clase, apliquen el tema de las 4C y es una forma de aprender a compartir estos estudios. Voy a tener una oración y la despedida. Eh, Vamos a orar. Oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias por el privilegio gracias a Dios por el privilegio de haber estudiado su santa palabra. Gracias por mostrarnos a través de la historia del paralítico que tu Hijo Jesucristo tiene el poder no solo para sanar nuestro cuerpo, sino también para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Señor, fortalece nuestra fe para poder confiar plenamente en ti, aún en medio de las dificultades. Danos también el amor y la determinación de aquellos amigos que llevaron al paralítico hasta Jesús, para que nosotros también
acerquemos a otras personas a tu Salvador por medio del anuncio del Evangelio. Ayúdanos a recordar que el mayor milagro es el perdón en Cristo que ganó para nosotros en la cruz. Bendice a cada estudiante, a su familia, permite que lo aprendido hoy dé fruto en nuestras vidas y nos haga crecer en el conocimiento de tu gracia y en el deseo de compartirla con otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí, perfecto. Por favor. Puede parar la grabación, Pastor Frank. Sí, voy a parar la Bueno, grabación. hasta la próxima clase. Voy a cocinar. Ay, perfecto. ¿Algún día me vas a invitar allá a tu casa a comer? No hay Será, problema. será un placer, será un placer. Listo. Vamos a ver si algún día hacemos visita y disfrutar la rica comida de México, De ¿no? Argentina. Argentina, De Argentina. Ay, Argentina, sí. lo Bueno, asado, Dios bendiga a con todos. Hasta la empanada. próxima Bueno, clase. Dios bendiga. Hasta la próxima clase. Chau, chau. Voy a parar la grabación, pero déjenme